Ya, chiquillos. Bueno, específicamente nosotros la asignatura que vamos a trabajar tiene que ver principalmente con la importancia de la capacitación dentro de la institución o la organización a la cual usted pertenece y cómo esta capacitación o este desarrollo formativo afecta positivamente o negativamente eventualmente en el crecimiento y el desarrollo de las personas en una organización. Vamos a ver, ¿cierto?, la importancia que tiene que las personas puedan ser capacitadas dentro de su organización y los beneficios que ello trae consigo. Vamos a identificar que tenemos beneficios a nivel personal, es decir, propiamente aquellos que afectan al trabajador. Vamos a también tener beneficios a nivel grupal, del trabajo en equipo, y también beneficios a nivel organizacional. ¿Y por qué los vamos a clasificar, ¿cierto? Dividir. Y es porque vamos a identificar que en muchas ocasiones vamos a encontrarnos con que hay organizaciones que invierten mucho en capital humano, es decir, en capacitación, pero esa capacitación o esa inversión no se ve reflejada en el crecimiento y desarrollo propiamente tal de las personas, sino que solamente queda en una capacitación más, pero no se le entrega la posibilidad o la herramienta a estas personas para poder hacer uso de estos nuevos conocimientos, de estas nuevas habilidades dentro de la misma organización. Así que lo primero que vamos a revisar es el concepto de capacitación. Y cuando nosotros hablamos de capacitación, obviamente para ustedes no es un concepto ajeno. Yo sé que, creo que, no sé si me equivoco, hay alguien que me puede decir quizás no, pero yo creo que todos los que están acá reunidos hoy día han participado en más de alguna oportunidad en una capacitación. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya sea buena, mala, regular, ¿cierto? O donde la comida haya estado más o menos, no sé, ahí ustedes pueden eh, calificar cómo fue su experiencia en esa capacitación. Pero, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que tener claridad? Que la capacitación es un procedimiento de enseñanza y a la vez de aprendizaje. Eso es primordial. Yo no obtengo ningún tipo de resultado si yo centro mi capacitación solamente en enseñar, en la enseñanza como proceso, si no va acompañado del aprendizaje, ¿ya? Entonces, va a ocurrir también que probablemente vamos a participar de muchas capacitaciones en las cuales vamos a ir a escuchar, ¿sí? Hoy vamos a decir, oye, estuvo buena la capacitación, ¿cierto? Pero finalmente no es mucho lo que aprendimos o no es mucho lo que podamos poner en práctica. Entonces, eso también lo vamos a revisar, de la importancia que tiene el hacer una buena capacitación y que además apunte efectivamente a lo que nosotros tenemos por objetivo que cumplir. ¿Qué es lo que dice acá? Que la capacitación es un procedimiento de enseñanza y a su vez de aprendizaje, en el cual se acentúan las cualidades y destrezas de los trabajadores y que generen un mejor resultado a la hora de desarrollar las asignaciones de sus faenas de trabajo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo implemento un proceso de capacitación, lo que estoy buscando en primera instancia es que el trabajador, luego de realizada la capacitación, tenga mejores resultados en sus actividades cotidianas. Eso como primer punto. Luego nos dice que el proceso de capacitar al personal puede resultar de manera externa o interna, dependiendo del plan de capacitación que se busque desarrollar. ¿Qué significa esto? Que nosotros en una empresa podemos capacitar con la misma gente que tenemos o podemos recurrir a una empresa externa, que vamos a ver después, ¿cierto? Que puede ser una consultora, un OTEC, ¿ya? Que nos pueda impartir una jornada de capacitación. Y por último dice, también se puede mencionar que la capacitación se basa en un sistema y en una planificación que busca desarrollar el potencial de los trabajadores y así obtener mejores resultados. Aquí nos vamos a centrar en la parte del potencial. Nosotros cuando trabajamos en el área de recursos humanos, ¿ya? Uno de nuestros principales objetivos no es solamente pagar sueldo, ¿ya? Hoy día confundimos mucho la verdadera labor del área de recursos humanos con el solo hecho de tramitar licencias médicas, pagar sueldo, resolver feriados, permiso administrativo, etcétera. Como que prácticamente eso es recursos humanos y también podemos ponerle de repente ahí las jornadas de capacitación, etcétera, etcétera. Sin embargo, el principal objetivo o la esencia por la cual se crea el Departamento de Recursos Humanos o la Unidad de Recursos Humanos es para poder obtener, desarrollar y potenciar los talentos de los trabajadores. Y obviamente una forma de poder hacerlo es mediante los famosos planes de capacitación.
Entonces yo hoy día, por ejemplo, tengo un trabajador que, supongamos, es del área de turismo, y hoy día él maneja muy bien el inglés. Sin embargo, estamos viendo que al país están ingresando mayormente turistas asiáticos, europeos, ¿ya? Tendríamos que nosotros eventualmente poder ayudar a este profesional que tiene la potencialidad, ¿cierto? Tiene el talento para poder manejar un idioma, para poder atender de buena forma al público, de poder quizás capacitarlo en que aprenda un nuevo idioma. Entonces, tenemos que nosotros ir identificando cuáles son los verdaderos potenciales que tienen nuestros trabajadores y cómo también podemos ir canalizando ese potencial para poder capacitarlo y también, un tema no menor, poder retenerlo, ¿ya? Lo que les decía anteriormente. Nosotros hoy día en las empresas tenemos como gran debilidad el hecho de que capacitamos a nuestra gente, pero esa capacitación, ese conocimiento, esa calificación que va adquiriendo el trabajador, no la traducimos muchas veces en mejores condiciones laborales o, propiamente tal, en mejores condiciones salariales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este trabajador que nosotros vamos preparando? Se forma, se capacita, se prepara, está un tiempo con nosotros y luego se va a otra empresa que valora, obviamente, de mejor manera, monetariamente hablando, la calificación o la preparación que tiene ese trabajador. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? No, profe. Ya. ¿Se entiende? ¿Queda claro lo que estamos conversando? Sí, profe, se Sí. entiende. Ya. Sí, profesor. Alguien Sí, que sí, me diga, profe, sabe que estoy totalmente en desacuerdo con lo que usted dijo y yo tengo otra opinión. ¿No? Ya. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora los métodos de capacitación. Esto ustedes lo van a poder encontrar en sus cuadernillos, y aquí donde yo también les voy a pedir la intervención de ustedes. Así que para que estén atentos, que a cualquiera le puede tocar, excepto ahí habían dos que estaban con problemas de conexión, que se van a salvar, ¿cierto?, de poder intervenir hoy día, pero quizás la próxima clase también les va a tocar nuevamente. Vamos a ver los métodos de capacitación. ¿Qué es importante de definir dentro de los métodos de capacitación? Que cuando nosotros tenemos una organización, un tipo de organización y una tipología también de trabajadores, que sabemos que es muy diversa, ¿ya? Nosotros también tenemos que también ir identificando cuál debería ser el método más apropiado para poder capacitar a la gente que trabaja conmigo, ¿ya? Yo tengo que, por ejemplo, identificar cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, sus debilidades, cuáles son, por ejemplo, sus conocimientos a nivel informático, ¿ya? Cuáles son, por ejemplo, sus relaciones humanas, su trabajo en equipo, cómo es. Entonces tengo que tener un conocimiento bastante acabado de las características propias de mi organización, de mi estructura y también de la gente que trabaja conmigo. Yo así puedo definir de mejor forma cuál va a ser el método de capacitación que yo puedo implementar. Entonces aquí vamos a mencionar que existen distintos métodos, ¿ya?, de capacitación, que son obviamente los más comunes, y le vamos a pedir, ¿cierto?, ahí que vayamos revisando uno por uno esos métodos. Así que vamos a partir con Patricia Chávez, que me aparece primera aquí en la lista de mi pantalla, para que nos pueda leer, ¿cierto?, el concepto de demostración y ejemplo. Ya, profe. Demostración y ejemplo. Este método se basa en la premisa de mostrar y explicar el procedimiento de una tarea o la manera en la cual se hace. En este caso, un supervisor o el encargado de una faena en particular sería quien muestra al trabajador el procedimiento de la actividad, apoyándose siempre en su debida explicación. El método de demostración y ejemplo es muy eficiente, ya que poniendo en práctica el sentido de la vista se logra una mejor comprensión. Este método se puede combinar con fotografías, informes, productos y o todo lo que es capacitador estime conveniente. Ya, perfecto. Tenemos un segundo que se me perdió un poco aquí el menú. Ahí sí, se me había perdido. Ya.
Ya, si ustedes se fijan en este método, obviamente es un método del que yo creo que todos hemos participado alguna vez. De hecho, cuando uno le dice a un colega, oye, ¿sabes cómo puedo hacer esto aquí en el teclado? Se me corrió para acá la tabla, ¿cierto? Se me corrió el guión. Eso ya es un claro ejemplo de demostración y ejemplo. Entonces el colega te dice, no, mira, tú tienes que hacer esto, esto aquí, y listo. Ah, perfecto. Y después ya no lo molestas más a esa persona. Eso es un ejemplo súper eh, banal, vulgar, ¿cierto? Pero me refiero a que más o menos esa es la lógica de cómo funciona el método de la demostración y el ejemplo. Esto es muy recurrente y muchas veces no nos damos cuenta de que constantemente nosotros en nuestro entorno de trabajo estamos aplicando este método. Y obviamente no le llamamos capacitación. Tú no le dices, ah, te voy a capacitar, colega, en cómo hacer esto. No. Pero no, se va realizando, ¿cierto?, de forma permanente. Pero nosotros, por ejemplo, si quisiéramos desarrollar una capacitación formal, ¿cierto?, donde contratamos a una empresa externa que viene a capacitar en una jornada de 8 horas y quisiéramos ocupar este método, es, yo diría, uno de los métodos más efectivos que nosotros podemos desarrollar en una capacitación. ¿Ya? Vamos al siguiente método. Vamos a pedirle a Vladimir, por favor. ¿Está por ahí Vladimir? Sí, profe. Ya, vamos con En el trabajo. Eso. Este método, en este método, el entrenamiento o capacitación se lleva a cabo en el puesto de trabajo del empleado a capacitar. Se estima que este método genera altos índices de conocimiento adquiridos por el empleado, ya que usa la experiencia del día a día como método de aprendizaje, en donde emplea el sentido de la observación y la puesta en práctica como apoyo para lograrlo. Perfecto, gracias Vladimir. En este método, claramente nosotros aquí vamos a tener una mayor efectividad respecto del aprendizaje y la puesta en práctica del conocimiento adquirido. Porque tal como indica ahí, es un método individual, ¿ya? Donde nosotros vamos directamente donde el colaborador y lo vamos a guiar, ¿cierto?, en su aprendizaje y en su capacitación. A diferencia del método anterior, que es un método más grupal, donde nosotros, por ejemplo, vamos a tener en un auditorio a mucha gente poniendo en práctica y enseñándole ¿cierto?, con la actividad propiamente tal como se hacen las cosas, acá nosotros vamos a recurrir de forma personalizada al puesto de trabajo de la persona para poder explicarle y capacitarla en función de alguna temática o alguna habilidad. Vamos con el siguiente, vestibular. Vamos a pedirle a Tamara, por favor. ¿Está Tamara o no? Parece que no. Vamos a pedirle entonces a Jessica Muñoz. Hay algunos compañeros trabajando, profesor, le escribieron en el chat. Ah, perfecto, no puedo entrar en el chat aquí. Ya. Vestibular. Vestibular. Antes que nada debe mencionarse que se denomina de vestíbulo a un salón o área definida exclusivamente para impartir capacitación, el cual se encuentra dentro de la empresa. Es decir, esta técnica se implementa dentro de los límites físicos de la empresa, con el propósito de que los nuevos trabajadores entren dentro del ambiente laboral, del cual forman parte. Este método es usual en aquellas oportunidades donde debe capacitar a un alto número de empleados para el mismo departamento o línea de trabajo. Perfecto, gracias Jessica. Si ustedes se fijan, el modelo vestibular, ese modelo también es un modelo muy común, ¿ya? Que eso va generalmente, ¿cierto?, en aquellas rubros o aquellas actividades que la función administrativa es la que tiene mayor fuerza, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy en un colegio, ¿cierto?, en un liceo, y tengo que capacitar a mis profesores, lo más lógico, ¿cierto?, es que los convoque a un salón, por ejemplo, a una sala de reuniones, ¿cierto?, o al gimnasio, no sé, o a un salón propio que tenga el establecimiento.
Entonces, acá el rubro toma mucha fuerza en el sentido de cómo elegir el método que nosotros vamos a utilizar. Ahora, por ejemplo, cuando hablábamos del primer método, ¿ya? Que yo les decía que es el método más común y silvestre que nosotros encontramos en el medio, que es el de demostración y ejemplo. Si ustedes lo quisieran asociar, por ejemplo, a algún rubro, podrían hacerlo, por ejemplo, con el rubro de la construcción, ¿ya? En ese rubro se aplica al pie de la letra este método de demostración y ejemplo. Después vamos ahora con el simulación. Le vamos a pedir a Miguel Molina si nos puede ayudar con la lectura. Enseguida. Simulación. En este método se engloban todas las técnicas que el capacitador use y que signifiquen una reproducción de las condiciones que existirán o se presentarán en un puesto de trabajo. Gracias, Miguel. La simulación es como lo que nosotros conocemos hoy día. Yo no sé si han escuchado todos el concepto, pero el famoso role-playing o el juego de roles, ¿ya? En donde yo trato de simular una situación cotidiana de su puesto de trabajo y la llevo, ¿cierto?, también a una instancia de capacitación donde reúno condiciones o características similares para poder imitar de mejor forma la situación que usted vive a diario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted dentro de su oficina, que atiende público, tiene varias discusiones en el día, ya sea con colegas o con personas externas, yo esa misma situación la replico en una instancia de capacitación con condiciones similares, ¿cierto? Con situaciones hipotéticas, para poder ir corrigiendo o ir modificando las conductas que probablemente pudieron haber llevado a esa situación que usted está viviendo en su vida real. Entonces, eso es lo que busca la simulación. Después nos queda el aprendizaje. Le vamos a pedir a Jorge, por favor, que pueda ayudarnos con la lectura. Yo, profesor. Aprendizaje. En este método se implementa la figura de aprendiz, o principalmente el cual no es más que un trabajador aprendiendo las obligaciones de un puesto de trabajo, ejerciendo dicho puesto guiado por un supervisor. Ya. Esto es como lo que conocemos hoy día también como la mentoría, ¿cierto? Los mentores. Cuando tú llegas a un lugar de trabajo, probablemente hoy día no da el tiempo para poder tener a la jefatura 100% pendiente, ¿cierto?, del nuevo trabajador que llega y se incorpora, lo que conocemos como el proceso de inducción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? Se designan muchas veces funcionarios, colaboradores, trabajadores, para que hagan de guía, ¿cierto?, de tutor de este nuevo funcionario para poder aprender las distintas instancias del trabajo. Eso también nosotros hoy día también lo llevamos al mundo de la capacitación. Si yo, por ejemplo, necesito capacitar a, por ejemplo, 2 funcionarios, eh, por ejemplo, en nuevas normas internacionales de contabilidad, y para eso no necesito contratar una empresa externa, no necesito llevarlos a un salón, no necesito, ¿cierto?, hacer una simulación. Yo, obviamente, ¿qué es lo que pudiera necesitar? Sí, tener una persona en mi organización, en mi empresa, que tiene los conocimientos y que yo le dé la responsabilidad. ¿Sabes qué? Mira, como tú conoces las normas internacionales de contabilidad, y te voy a pedir que durante un mes, ¿cierto?, dentro de tu jornada laboral, dejes 2 horas diarias para poder ir donde tus colegas y enseñarles y mostrarles, ¿cierto?, cómo funcionan estas nuevas normas internacionales. Esa es la forma de desarrollar este método, que es el método de aprendizaje. ¿Preguntas hasta acá, chiquillos? No, profe, yo creo que o sea, por lo menos el que más se usa, creo yo, o el que usaba harto yo, el de demostración y ejemplo, Claro. como mencionaba usted anteriormente. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Ya, seguimos entonces.
Ahora puedo ver el chat. Ahí me estaba escribiendo Tamara, Patricia, ¿cierto? Ah, Tamara, Antonia. Perfecto. Ok, estamos claros. Y Patricia, ¿cierto? Que, no alcanzó a imprimir el cuadernillo. No se preocupe. Ya, después como siguiente tema, también un poquito lo que conversábamos al inicio de la clase, tiene que ver con los objetivos de la capacitación. Y aquí tenemos un objetivo general que nos dice que la capacitación busca o tiene cierto como por objetivo la búsqueda de la adecuación del trabajador a la ejecución de una tarea específica en una empresa, y los objetivos específicos son, y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de esto quiero hacer un alto. Es importante indicar que en el mundo del trabajo, las tareas no se adecúan a la persona, sino que el trabajador se adecúa a las tareas. ¿Ya? Entonces, aquí ocurre algo que es bastante común también dentro de la organización, porque uno tiende a hacer lo contrario, a buscar, ¿cierto?, que las tareas se acomoden a uno, o a pedirle a la jefatura, a decirle, oh, es aquí, pues esto, ¿por qué no lo podemos hacer así? Para mí se me va a hacer mucho más fácil hacerlo. ¿Ya? Tenemos esa tendencia a buscar acomodar las tareas a la persona y no viceversa. Y eso vamos a ver, ¿cierto?, que obviamente cómo lo resolvemos mediante la capacitación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos de la capacitación? El primero, dice, garantizar que la empresa cuente con empleados capacitados. Esencial, fácil de comprender. Segundo objetivo específico, agregar valor a la empresa, teniendo siempre actualizados a sus empleados mediante nuevas e innovadoras tecnologías. Las empresas hoy día, además, ¿cierto?, de que su objetivo inicial, como es la obtención de utilidades, ¿cierto?, las ganancias, las empresas también hoy día se miden por su propuesta de valor. Y el valor nosotros lo medimos en tres, por así decirlo, en tres variantes. La primera tiene que ver con el valor de sus procesos, es decir, que sean procesos vanguardistas, seguros, ¿ya? Tecnológicos, innovadores. Después también nos centramos en el producto, en la calidad del producto. Eso también le entrega mucho valor a la empresa, que sus productos sean de un alto nivel de estándares de calidad, que tengan un buen servicio de postventa, por ejemplo, de atención, en fin. Y por otro lado, ¿cierto?, que el concepto más importante hoy día también para muchas organizaciones tiene que ver también con el valor de su capital humano, de su recurso humano, que se mide, ¿cierto?, en su nivel de preparación y calificación, y también en la predisposición o la continuidad de su perfeccionamiento o mejora continua que conocemos. Y cuando eso ocurre, nosotros hoy día podemos tener empresas que, por ejemplo, tienen mucha inversión en cuanto a sus productos, a sus procesos, pero el valor de su capital humano no es adecuado. Y eso hace, ¿cierto?, que esta empresa pierda de cierta manera algún grado de reputación. Entonces, aquí les hago una pregunta, les dejo la pregunta abierta. ¿Conocen ustedes alguna empresa en la cual ustedes digan, oye, a mí me gustaría trabajar en esa empresa porque siento que los profesionales como que siempre están preparados, además les pagan bien, hay buenos beneficios, aprenden harto, lo que hacen igual es como potente? ¿Hay alguna empresa que ustedes tengan como guía en ese sentido? Banco Estado, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es complicado, profe, porque generalmente uno se guía más por el tema salarial, o sea, donde me pagan más voy, independiente de que a lo mejor la empresa no sea tan buena o no tenga los mejores beneficios, pero si hay un buen salario, compensa todo casi. Claro, puede ser. ¿Alguien más? En mi opinión, creo que todos queremos llegar a una empresa grande,
consolidada, transnacional, que le entregue valores externos a todo esto. Un tema de capacitación es un tema que tú te llevas. Independiente, a lo mejor puedes arreglar un tema de salario, pero te vas creciendo y te va dando más competencia en el tema de capacitación. Te abre más el mundo donde tú estás trabajando o otra alternativa de trabajo. Por si yo venía de un mundo del retail y ahora estoy en un mundo de forestal, entonces el retail me ayudó harto en ciertos temas de capacitación. Claro, ¿Entiendes? Cuando hablo de retail, hablo de supermercado. exacto. Entonces, Como trampolín. claro, son temas, por si cuando estaba en retail era todo lo último en capacitación, tecnología, había una rama de capacitación ampliada semestral y anual. ¿Me entiendes? Bueno, uno siempre suele llegar a una empresa, ir creciendo en todo ámbito laboral y capacitación, porque al final eso es lo que te incumbe. O sea, te ayuda más a tener más capacitación, te va de la mano a optar a un mejor trabajo y a un mejor salario. Ya. ¿Alguien más, chiquillos? O el ideal, profe, sería trabajar en lo que a uno le gusta. Yo creo que eso es eso sería como el número uno. Hay que pensar, ¿cierto?, también en los intereses particulares, ¿cierto? Profesor, ¿Sí? bueno, yo pienso igual que mi colega, es donde uno se siente a gusto, porque yo al menos donde trabajo yo me siento muy a gusto y continuamente nos están capacitando, así que, porque muchas veces uno busca dónde ganar más dinero, pero si no se siente bien con las personas que trabaja, no va a estar a gusto, entonces no saco nada de ganar una cantidad de dinero exorbitante si en el fondo yo no voy a estar bien. No sé, ese es mi pensamiento. Claro, eso se llama satisfacción laboral. Miren, hay una institución que se llama Great Place to Work, ¿ya? Que es como los mejores lugares para trabajar en su traducción en español. Ellos hacen un ranking anual de todas las empresas nacionales respecto de cuáles son las mejores empresas para trabajar, ¿ya? Y aquí yo les voy a nombrar, por ejemplo, de este listado, aquellas, por ejemplo, donde hay más de 1000 colaboradores, es decir, hablemos de ya una empresa nacional, transnacional. Les voy a nombrar solamente las 5 primeras de este tramo. La mejor que salió este año, el año 2020, fue el Grupo Santander. Y hablamos de todos los bancos, ¿cierto? De las empresas financieras asociadas al banco. En segundo lugar estuvo el Grupo Saesa. Ahí tenemos también ahí no me acuerdo quién fue que dijo que trabajaba en Frontel, ¿cierto? Que es del mismo rubro. Después, en tercer lugar, tenemos al BCI, otra institución bancaria. En cuarto lugar, Falabella, Retail. En quinto lugar, Grupo Security, otra también institución financiera, bancaria. Y ya les voy a nombrar el 6, MetLife Chile Seguros, otra también institución financiera y de seguros. Esas son las 5 primeras de aquellas que tienen más de 1000 colaboradores. Ahora les voy a nombrar las que tienen entre 251 a 1000 colaboradores. Ahí tenemos DHL Express, que es una empresa de transporte y paquetería. En segundo lugar tenemos a empresas Lipigas, manufactura y producción de energía. En tercer lugar, Mercado Libre. Cuarto lugar, DirecTV. Y quinto lugar, una maestranza Diesel. Ahí es una empresa de Santiago. Y por último, las pymes, ¿cierto? Hasta 250 colaboradores. Y aquí tenemos a Dell, que es una empresa, bueno, una empresa también mundial, empresa de tecnología de la información. Número 2, la Fundación Enseña Chile, que es una fundación de educación. Número 3, SAP Chile, que es una empresa también de tecnología de la información. Número 4, Striker, que es una empresa de ventas y productos asociados a la salud. Y Hilti, que es una empresa de manufactura y producción. ¿Ya? O sea, si ustedes se fijan, también hay una tendencia marcada que las instituciones, ¿cierto?, financieras, de
bancarias son aquellas que gozan, ¿cierto?, generalmente de mejores condiciones laborales y también de mejor evaluación por parte de sus trabajadores respecto de su funcionamiento y también de su cuidado y preocupación por el recurso humano. Ahora, ustedes me dicen, ¿y por qué? Yo creo que la explicación también tiene que ver con los dineros, con los montos que mueven. ¿Qué les parece ese ranking? Tienen Sí, más está bueno. recursos los bancos, profesor, para Claro, capacitación. ¿cierto? Ya, sigamos avanzando, chiquillos. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que es la franquicia tributaria. ¿Y por qué vamos a hablar de la franquicia tributaria? Porque, bueno, obviamente está en el programa, está en su cuadernillo, pero hay que indicar que la franquicia tributaria es un incentivo, ¿ya? Y si lo tomamos como un incentivo, podría ser como un beneficio, ¿cierto? Que todas las empresas contribuyentes de primera categoría a la ley de rentas, ¿ya?, de primera categoría, de segunda categoría somos nosotros, las personas naturales, ¿ya?, que consiste básicamente a que de los impuestos, ¿ya?, que ellos pagan, ¿ya?, hay un porcentaje que de cierta manera el Estado te lo guarda. Yo se lo estoy explicando de la manera más simple posible, porque la explicación que tiene esto es una explicación sumamente tributaria, un poquito más compleja, pero entendámoslo como que el Estado, al momento de que una empresa paga sus impuestos, le va guardando un porcentaje de esos impuestos para que esta empresa invierta en capacitación para sus empleados. ¿Ya? Si este ahorro, entre comillas, que le genera el Estado, este beneficio, la empresa no lo ocupa en el año en curso, el Estado, esos montos no utilizados por concepto de franquicia tributaria, los destina a fundaciones o instituciones de beneficencia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre con la franquicia tributaria? Me dice, ¿cierto?, que tú, empresa, tanto, tienes la posibilidad de poder capacitar a tus trabajadores con un monto determinado y para lo cual tienes que hacerlo en regla. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo llegar y pedir esa plata, ¿cierto?, y gastármela de libre albedrío en capacitación a mis profesionales. No. Yo tengo que seguir todo el procedimiento que ello conlleva. ¿Y cuál es el procedimiento? Para yo poder hacer uso de la franquicia tributaria, en primer lugar, tengo que estar adscrito a una OTIC, que lo vamos a ver también después. La OTIC es un organismo técnico intermediario de capacitación. Es decir, es una institución a la cual yo le voy a decir, ¿sabe qué? Mire, yo quiero capacitar a mis trabajadores, por tanto quiero disponer de los recursos que tengo para ello y necesito contratar a una OTEC. Ahí yo tengo dos opciones. La OTIC me puede sugerir una OTEC, que ya vamos a ver qué es lo que es una OTEC, o yo también le puedo decir a la OTIC, mire, aquí tengo una OTEC para que ustedes la puedan hacer el proceso y que nos imparta la capacitación. Eso es lo que ocurre en términos generales con el proceso de utilización de la franquicia tributaria. ¿Qué es lo que es una OTEC? Una OTEC es un organismo técnico capacitador, es decir, son aquellas instituciones que están certificadas, ¿ya?, tal como dice aquí, bajo un sistema de gestión de calidad, están acreditadas en CENSE. ¿Qué es lo que es el CENSE? Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Cuentan con oficina administrativa y con personas jurídicas. Eso es una OTEC. Son los únicos organismos en Chile que están autorizados para impartir capacitaciones certificadas, ¿ya? Eso es lo que hay que tener muy claro. Entonces, si yo soy una empresa que tengo este beneficio de la franquicia tributaria y lo quiero ocupar para capacitar a mis trabajadores, tengo que, en primer lugar,
acudir a mi OTIC, que es mi organismo técnico intermediario, para decirle, ¿sabe qué? Quiero ocupar mi beneficio de la franquicia tributaria y por tanto quiero que una OTEC nos capacite. Perfecto, le dice la OTIC. Esto es lo que usted tiene disponible en plata, por tanto, busque la OTEC o nosotros también le podemos buscar una OTEC para poder llevar a cabo esta capacitación. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Ya, si no entienden, me interrumpen, no hay problema. Ya. Y aquí viene lo que yo les estaba diciendo. Lo anticipé un poquitito. ¿Qué es una OTEC? Organismos técnicos de capacitación, que son instituciones acreditadas por CENSE y que tienen la exclusividad para ejecutar actividades de capacitación que puedan ser imputadas a la franquicia tributaria. ¿Y qué es el CENSE? Obviamente la mayoría de ustedes lo ha escuchado o lo conoce, ¿cierto? Es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Es un organismo técnico del Estado encargado de regular el Sistema Nacional de Capacitación y promover los instrumentos de capacitación puestos a disposición de las empresas para sus trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tomo la decisión de hacer uso de la franquicia tributaria y busco a una OTEC, a este organismo técnico de capacitación, yo tengo que asegurarme de que esta OTEC tenga acreditado, registrado el curso o la capacitación que yo quiero hacerle a mis trabajadores. Entonces tampoco es llegar y buscar una OTEC. Tengo que buscar una OTEC que tenga ese curso registrado en el CENSE para poder hacer uso de la franquicia tributaria. Si la OTEC no tiene registrado ese curso, no puedo contar con esa OTEC. Entonces yo, por ejemplo, quiero capacitar a mis trabajadores en ventas y comercialización con las últimas técnicas, ¿cierto?, del rubro, que estén a la vanguardia, ¿cierto?, en innovación, en tecnología. Y si ese curso no lo tiene acreditado la OTEC a la cual yo recurrí, tengo que buscar otra, que sí lo tenga registrado. ¿Preguntas, consultas? Ya. Acá están las funciones del CENSE. Esto ustedes también lo encuentran en su cuadernillo. Le vamos a pedir a ver, acá. Le vamos a pedir a Mario Beltrán, si nos puede leer las funciones que están indicadas ahí en la diapositiva. Ya, provocar acciones de capacitación a las empresas ofreciendo incentivos tributarios y administrar programas sociales de capacitación. Supervisar la correcta labor del sistema de capacitación y divulgar la información de interés a los organismos que formen parte del sistema. Generar y supervisar acciones de orientación ocupacional a los empleados a través de oficinas municipales e información laboral, OMIL. Impulsar calidad y mejora continua en los servicios que prestan los organismos técnicos intermedios para capacitación, la OTIC, y los organismos técnicos de capacitación, que es la OTEC. Perfecto, muchas gracias. Y aquí está la respuesta. También del otro concepto, ¿qué es una OTIC? Es un organismo técnico intermedio de capacitación y se define como aquellas personas jurídicas, agrupados sectorial o regionalmente, reconocidos por CENSE, cuyo objetivo primordial es dar apoyo técnico a sus empresas adherentes asociadas, las cuales optan libremente a un OTIC según sus propios intereses.
Este apoyo es principalmente a través de la promoción, organización y supervisión de programas de capacitación y de asistencia técnica para el desarrollo de recursos humanos. Los OTIC no pueden impartir ni ejecutar directamente acciones de capacitación, sino que sirven de nexo entre las empresas afiliadas y los organismos técnicos de capacitación. Que esto les quede súper claro, chiquillos. Actúan como nexo, por eso que se llaman organismos técnicos intermediarios de capacitación. Un ejemplo de una OTIC es la Cámara Chilena de la Construcción. Ellos, por ejemplo, agrupan a todas las empresas del rubro de la construcción y actúan como OTIC. ¿Ya? Y así también existen muchas otras. Existen también, por ejemplo, la Mutual de la Armada, la misma Mutual de Seguridad, ¿ya? No me acuerdo en este momento de otros organismos que también actúan como OTIC. A ver, aquí vamos a buscar. A ver si tenemos otro ejemplo. Vamos a buscar más, a ver si hay alguno otro que también. Hay muchos. Está la OTIC, por ejemplo, la OTIC del comercio, que agrupa, ¿cierto?, solamente aquellas empresas relacionadas al comercio de servicios y turismo. Está, bueno, la Cámara Chilena de la Construcción. Está la OTIC Chile Vinos, que agrupa, ¿cierto?, solamente empresas vitivinícolas, ¿ya? Está también la OTIC Agropac, que agrupa todas aquellas empresas del sector silvagropecuario. Está la OTIC Proforma, que agrupa empresas que están ligadas solamente al rubro de los servicios y de la minería. Y también está la OTIC O'Higgins, ¿ya?, que agrupa todas aquellas empresas dirigidas al fomento del capital humano. ¿Ya? O sea, ustedes se van a encontrar que pueden haber muchas OTIC que puedan servir como intermediarias entre una empresa y un organismo técnico de capacitación. Ya, chicos, sigamos avanzando entonces. Vamos a revisar ahora esto. En un proceso de capacitación, nosotros tenemos 5 pasos dentro del proceso que tenemos que obligatoriamente observar y analizar. El primero de ellos tiene que ver con el análisis de necesidades. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de las capacitaciones a las cuales ustedes han participado en sus empresas, no es porque a usted le hayan preguntado en qué se quería capacitar, sino es porque un día le informaron, ¿cierto?, que tienen que acudir a una capacitación en tal día y tal hora, y usted acude. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy día tenemos que cambiar dentro de las empresas y también de los organismos de recursos humanos? Y es que para poder nosotros hacer una buena capacitación, lo primero que tenemos que hacer antes de llevar a cabo cualquier tipo de capacitación es detectar cuáles son las necesidades de capacitación que tenemos en nuestra empresa. ¿Qué significa esto? Tenemos que identificar las falencias que tenemos. Y las falencias que tenemos no se dan al voleo. Por ejemplo, diciendo, yo creo que aquí tenemos que hacer una capacitación en trabajo en equipo porque nos llevamos todos mal. Ese no es un diagnóstico fidedigno. Ese es un prejuicio, ¿cierto? Es un juicio de valor, es una subjetividad. Para nosotros, por ejemplo, poder determinar que efectivamente lo que necesitamos es una capacitación en trabajo en equipo y resolución de conflictos, es probablemente contar con una evaluación de clima laboral, con un diagnóstico. Eso se aplica a un instrumento donde se entrevistan a las personas y se les pregunta bajo ciertas tablas y componentes, y eso me arroja, ¿cierto?, el resultado de cuál es el clima laboral que existe en mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que quiero indicar con esto? Que toda capacitación que nosotros hagamos en nuestra empresa tiene que ir acompañada de forma previa por una detección de necesidades de capacitación, que lo vamos a conocer como DNC. Así se abrevia. Después de que ya tenemos identificadas, ¿cierto?, las necesidades que tenemos dentro de nuestra empresa para poder capacitar, tenemos que diseñar una instrucción, es decir, tenemos que elaborar, pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo los vamos a capacitar,
Le vamos a hacer un curso, le vamos a hacer una jornada, etc. Tenemos que validar esa instrucción, es decir, que efectivamente se compruebe que esa actividad va a contribuir al logro del objetivo. Luego tenemos que ejecutar el programa, la instancia, la jornada, el curso, la charla, etc. Y finalmente tenemos que evaluar, es decir, medir el éxito real que tuvo el proceso de capacitación. Y ahora nos vamos a centrar en los objetivos de la capacitación. Un segundo. Ahí sí. Le vamos a pedir a Lorena Rubilar que nos pueda apoyar con la lectura acá de esta lámina. Adelante, Lorena. Objetivo de la capacitación y desarrollo de recursos humanos. Preparar a los colaboradores para la ejecución de las tareas y responsabilidades que tengan a ejercer. Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal y para futuros cargos a los cuales el colaborador pueda ser elegido. Ya. No se me vaya todavía, Lorena. Continúe. Objetivos de la capacitación y desarrollo de los recursos humanos. Cambiar la actitud de los colaboradores con varias finalidades, entre las cuales están crear un clima más propicio y armonioso entre los colaboradores, aumentar sus motivaciones y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. Ya, ahí sí. Muchas gracias. Nosotros dentro de las capacitaciones tenemos 3 objetivos. Esto es importante dejarlo bien claro. Por una parte, entregar conocimientos, ¿ya? Como segunda parte, desarrollar habilidades en nuestros trabajadores, y en tercer lugar, cambiar la actitud. ¿Ya? ¿Cómo esto lo podemos llevar a un ejemplo? El conocimiento, basta en que usted, por ejemplo, asista a una charla donde le expliquen los nuevos alcances de la Ley General de Educación, por ejemplo. Y usted, ¿cierto?, va a la capacitación, ¿cierto?, escucha y buena atención, perfecto, me quedó claro. Adquirí un nuevo conocimiento, pero no adquirí ninguna habilidad, ni mucho menos un cambio en mi actitud. Simplemente recibí un conocimiento. En el segundo caso, en adquirir una habilidad, yo, por ejemplo, para que eso se pueda cumplir, supongamos a mí me llega, yo trabajo con un computador, y de repente un día me dicen, ¿sabe qué? Le vamos a cambiar su equipo y le vamos a entregar un equipo de última generación. Y usted dice, chuta, pero yo no lo sé ocupar. Entonces, alguien le va a enseñar, ¿cierto?, a cómo se utiliza, en fin, y usted va a adquirir una nueva habilidad, que es la de utilizar, ¿cierto?, un computador de alta gama, de alta tecnología. ¿Y eso cómo lo va a hacer usted? A través de la práctica, ¿cierto?, que va a adquirir utilizando ese computador. Desarrolló una habilidad. Y el cambio de actitud, que es el tercer objetivo de lo que es la capacitación, tiene que ver con algo muy personal. Porque uno, como trabajador, puede tener mucho conocimiento, puede tener muchas habilidades, pero su actitud frente, por ejemplo, a un proceso o a una persona, no es el más adecuado. Y aquí me van a disculpar, por ejemplo, las colegas de la salud, no quiero ser ofensivo, ni mucho menos, pero es para hacer bien claro el ejemplo. Tenemos el caso, por ejemplo, vamos a suponer, de una enfermera que nos recibe, ¿cierto?, en un centro asistencial. Nosotros, por los años de experiencia que tiene esta enfermera, vamos a suponer que tiene mucho conocimiento, que ha desarrollado muchas habilidades en el tiempo, pero su atención es deficiente. Es decir, tiene maltrato, ya no responde bien, un poquito molesta, al parecer, cuando uno conversa con ella. Entonces hay un problema de actitud. Entonces, cuando yo tengo este tipo de situaciones, yo a esas personas, ¿cierto?, no saco nada con llevarla a otro curso de capacitación donde le entreguen más conocimiento, a otro curso de capacitación donde le entreguen otras habilidades. No, yo a ella tengo que llevarla probablemente a una instancia de capacitación donde el foco de atención sea el cambio de actitud. ¿Y cuál pudiera ser, por ejemplo, eso? Y por lo mismo también hoy día los funcionarios de salud, uno de los cursos más recurrentes que tienen es el de calidad en atención al cliente o al usuario.
¿Por qué? Porque entienden que esa es una de sus principales falencias, ¿ya? Entonces, reitero, objetivos dentro de la capacitación: entregar conocimiento o modificar conocimiento, entregar habilidades o modificar habilidades y cambios de actitud. ¿Queda claro, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, entonces aquí está lo que yo les decía. 3 tipos de cambios de comportamiento de los colaboradores. Primero, transmisión de informaciones y también la transmisión de nuevos conocimientos, desarrollo de habilidades y desarrollo o modificación de actitudes negativas por actitudes más favorables entre los colaboradores. Aumento de la motivación, desarrollo de la sensibilidad del personal de gerencia y de supervisión. También puede involucrar e implicar la adquisición de nuevos hábitos y actitudes, ante todo relacionados con los clientes o usuarios. Ya. Sigamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿También? Profe, consulta, me perdí. ¿En qué página del cuadernillo vamos? No, si seguimos en la misma página, esto es un extra, ¿ya? Del PPT. Ya, pocas, profe. Gracias, profe. Ahora vamos a retomar de nuevo el cuadernillo. ¿Ya? Estamos en la página 12 del cuadernillo. Para que no se me pierda. En la parte final de la página 11 y ahora vamos a ver la página 12. ¿Ya? De hecho, aprovechando que hizo la pregunta, vamos a la página 12 y nos indica lo que dice la página 12, por favor. Ok, profe, deme un momento, como estoy del teléfono, tengo que salirme y entrar. Vamos en beneficio de la capacitación. Exactamente. Ya. Los beneficios que se obtienen de implementar un plan de capacitación en una empresa se pueden cuantificar mediante el proceso de mejora continua. En todo caso, la capacitación genera a las empresas estar en constante mejora, lo cual agrega valor a la misma, siendo entonces los beneficios específicos los siguientes. Luego, continúo. Dele. ¿Cómo beneficia la capacitación a las empresas? Se intensifica la actitud de resolución de los problemas entre los empleados, incrementa la productividad de los trabajadores, forma líderes altamente capacitados, genera una imagen sobresaliente, ¿Qué está comiendo ya? produce confianza del trabajador hacia la empresa, impacta la moral de sus trabajadores, suministra requerimientos respecto a los puestos de trabajo, reduce la tensión y fatiga de los trabajadores, promueve el desarrollo de la empresa, bajos costos de operación, mejor rentabilidad, prosperidad en la relación empleador-empleado, promover la comunicación entre los empleados. Ya, perfecto, Vladimir. Si ustedes se fijan, es un listado bastante amplio de beneficios. Ahora nos corresponde ver beneficios para el individuo que repercuten favorablemente en la empresa. Y aquí tenemos aumento en el nivel de satisfacción, genera integración de grupos, hace viables las políticas propias de la compañía, elimina temores y vacilaciones, genera confianza y actitud positiva, toma de decisiones y actitud de resolución de problemas, magnifica las comunicaciones, disposición de nuevos empleados y conquistar nuevas metas. ¿Estamos claros ahí, chiquillos? Son varios los beneficios que se consideran. Bueno, después de esto, siguiendo la línea de su cuadernillo, acá está, bueno, lo que les mencionaba respecto del CENSE. Lo mismo que estábamos revisando en la página 14. También lo de la OTIC y la JOTEC, ¿cierto? Página 15, 16. Y aquí ya nos metemos en la página 16. Ahí les pido que continuemos ahora. Página 16, 17. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Tienen un poco de hambre? Hacemos un break de unos 5 minutitos para que puedan
disponer. 5 o 10 minutos, profesor, porque los otros nos daban entre 10 y 15 minutos. ¡Ay, pero tanto! Voy a preparar unos huevos Esa es revueltos. nuestra primera clase. En Ya, 5 pero minutitos ustedes- está bien, profe. O si en 5 minutos alcanza a hacerse unos huevos revueltos. Ya, no, 5 minutos, chiquillos, porque así no nos extendamos tanto hoy día, ¿ya? Ya, a las 11:25 retomamos. Ok, profe. Gracias. Ok. Ok.
Ya, chiquillos, estamos de vuelta, ¿no? Sí, por este lado, sí, profe. Ya. Sí, profesor. Ya, continuamos entonces, chiquillos. Vamos a ver entonces ahora lo que es detección de necesidades de capacitación. En el cuadernillo, en la página 16, al final, ¿cierto?, de la hoja, nos indica que el diagnóstico de necesidades de capacitación, DNC, es un mecanismo que busca aclarar las insuficiencias en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores. Entonces, cuando nos dice que busca aclarar las insuficiencias, significa que el resultado que nos arroja una DNC es la famosa, o el concepto que conocemos como brecha. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de DNC, diagnóstico de necesidades de capacitación, lo que nosotros estamos buscando poder indagar, averiguar, investigar, es cuál es la brecha que existe entre el ideal y lo que realmente tenemos con nuestros trabajadores. Y obviamente lo que nosotros vamos a buscar acortar o disminuir con una capacitación posterior de esta detección es acortar la brecha. Es decir, que lo ideal se acerque lo más, o sea, que lo real, perdón, se acerque lo más posible a lo ideal. Eso es lo que nosotros vamos a buscar con una capacitación, con la información que nos va a proporcionar la famosa DNC o diagnóstico de necesidades de capacitación. Ahora bien, para nuestra DNC, nosotros tenemos que considerar algunas premisas que es importante poder tener sobre la mesa antes de poder aplicar cualquier instrumento para detectar una necesidad de capacitación. Lo primero que nosotros tenemos que considerar y que puede ser una señal de alerta dentro de mi organización es, por ejemplo, una reducción en la productividad. Si nosotros evidenciamos que de un proceso a otro hay una evidente reducción de la productividad, es porque algo puede estar ocurriendo. En segundo lugar, nos dice errores en la puesta en marcha de las faenas de trabajo. Es decir, que hay una reiteración en los errores de procedimiento. Y eso obviamente afecta también con la producción o incluso también puede afectar con la mantención de las maquinarias, por ejemplo, si estamos hablando del uso de máquinas. Incumplimiento de las metas. Si nosotros vemos que en un periodo sostenido en el tiempo hay un constante incumplimiento de metas y que nadie de los trabajadores está cumpliendo con las metas o solamente un porcentaje menor, es porque también tenemos que observar que algo, ¿cierto?, puede estar afectando el correcto funcionamiento. Rebote de productos por calidad deficiente. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar, por ejemplo, fallando en el control de calidad. Que la salida de nuestros productos van con algún grado de deterioro o que van con algún grado, ¿cierto?, de error en cuanto a los términos de estándares de calidad. Altos índices de accidentes laborales. Cuando hoy día dentro de una empresa tenemos que la tasa de accidentabilidad es alta, es porque obviamente hay algún tipo de problema o inconveniente que no hemos sido capaces de resolver. Deficiente operación de máquinas. O sea que también no tenemos profesionales probablemente capacitados para poder hacer funcionar las máquinas de la mejor forma o para los fines por los cuales fueron, en este caso, adquiridas o contratadas. Problemas en unidades de la organización. Por ejemplo, si tenemos algún problema en la unidad financiera o en la unidad de remuneraciones, que por ejemplo los pagos siempre están llegando tarde, que vienen mal hechos, en fin. Todo eso puede ser señal de que hay algún problema que tiene que ser atendido mediante algún tipo de capacitación o intervención.
Y por último, un concepto que va ligado también con la tasa de accidentabilidad, es la tasa de rotación. ¿Ya? Nosotros hoy día también podemos decir que a una empresa le va bien, o una empresa tiene buen funcionamiento, más allá de sus utilidades y volúmenes de producción, porque tiene una tasa de accidentabilidad baja, es decir, tiene muy pocos accidentes laborales, y porque también tiene una baja tasa de rotación. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores están satisfechos en su lugar de trabajo, por tanto no abandonan el empleo por ningún tipo de razón. Entonces, todos estos antecedentes que estamos viendo en esta lámina son los que hay que tener en cuenta antes de aplicar una detección de necesidades de capacitación y después, obviamente, una capacitación propiamente tal. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Miguel Molina, por favor, ¿nos puede apoyar con la lectura en los objetivos de un DNC? Objetivos de un DNC. Determinar si los empleados necesitan capacitación. Determinar quién necesita capacitación. Ejecutar un análisis comparativo entre lo que se hace y lo que se debería hacer. Investigar las causas que originan los resultados negativos. Obtener los índices de potencial de recursos humanos. Obtener los índices de los empleados que realmente cumplen sus funciones. Determinar la mejor manera de que se deben desarrollar las actividades. Determinar los episodios inseguros de la empresa. Perfecto. Si ustedes se fijan, son varios antecedentes los que nosotros tenemos que considerar cuando aplicamos una DNC. Y por eso que es muy llamativo que gran parte de las empresas hoy día realicen capacitaciones sin hacer esto, sin hacer este proceso. Y por eso que ustedes de repente, los que han tenido que participar de alguna capacitación, dicen, no, esta cuestión no me sirve de nada, ¿cierto? Esta cuestión no era lo que yo esperaba, o quizás podrían habernos capacitado en esto, en fin, porque no hay un análisis previo de qué es lo que realmente necesita el trabajador y la empresa. Profe, es que igual el tema de las capacitaciones, hay empresas que igual la hacen por temas de meta y todo que le exigen. Por cumplirlo. Exacto, por cumplir, ¿no? Porque les piden un plan anual de capacitación, ¿cierto? Y es parte de alguna meta, va asociada quizás probablemente en el sector público a algún bono, o también en la empresa privada algún bono de producción, en fin. Entonces caemos en ese mal juego, en ese error, y las instancias de capacitación finalmente se transforman en una pura chacota, en donde la pregunta más común que uno se hace, bueno, ¿y cómo va a estar el coffee break, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, de que la capacitación cumpla verdaderamente con su rol, que es entregar conocimiento, desarrollar habilidades y generar cambios de actitud en el trabajador. Profe, ¿Sí? ¿el comité bipartito en qué parte entra en la capacitación? ¿Buscando los cursos, viendo las necesidades? ¿Cuál es su función? Buena pregunta. Yo llevo años preguntándome lo mismo. ¿Cuál es el verdadero rol del comité bipartito? ¿Cierto? Ahora, algunas empresas, efectivamente, instituciones públicas, conforman cierto, no confundir con el comité paritario, que eso es otro tema, pero conforman ciertos subcomités de capacitación para efectivamente poder negociar o acordar cuáles son las líneas de capacitación que debieran tener los trabajadores durante el año. Y estos también van asociados probablemente a alguna meta, asociados también a algún tipo de resultado, en fin. Pero, ¿cuál es el verdadero rol del comité bipartito? O sea, de partida, ellos no aplican un diagnóstico de necesidades de capacitación, ¿ya? Ellos se guían probablemente por el plan anual de capacitación que informan los servicios de salud, que al final es poco cuestionado, porque es bastante simple y fácil continuar con la línea que se viene informando, por lo tanto no sufre muchas alteraciones. Y lo otro también, que la misma institucionalidad no te permite muchas veces que el comité bipartito incida más allá, ¿cierto?, de lo que hoy día puede, en definir cuáles son las capacitaciones a impartir. Entonces, lo que podríamos nosotros eventualmente pensar en el futuro, que podría ser una buena medida, es que los comités bipartitos efectivamente tengan mayores atribuciones en términos de capacitación.
Pero acá el problema no pasa por el comité bipartito ni tampoco por la jefatura. Acá hay un problema a nivel institucional en el cual no está definido que previo a una capacitación se debe aplicar un diagnóstico de necesidad de capacitación. Eso es lo que hay que corregir, y eso es un problema general en toda la institucionalidad pública y también en gran parte de las empresas privadas. No contemplan esta parte que estamos viendo nosotros ahora. Ellos generalmente toman estos nombres de capacitaciones y estos cursos porque a alguien se le ocurrió que esos debían ser los cursos que tenían que implementarse en el servicio durante el año. Pero no van asociados a un estudio previo, a una investigación, a un análisis respectivo. Probablemente el único insumo que eventualmente ocupan, por ahí, entre comillas, es la evaluación del desempeño, que tampoco es 100% suficiente. Más aún sabiendo que también la evaluación del desempeño tiene otro problema, que también hoy día no goza, ¿cierto?, de la mejor popularidad, porque la evaluación de desempeño todos sabemos cómo funciona. Es bastante subjetiva, genera ciertas divisiones, discusiones, además que el sistema de evaluación que tenemos hoy día en el ámbito público, por ejemplo, más que un sistema de evaluación del desempeño, es un sistema de calificación, donde cada funcionario parte de la nota más alta y dependiendo cómo se vaya comportando, cómo se vaya relacionando con la jefatura, le van bajando por ahí un puntito, pero no se remite estrictamente al desempeño del funcionario. Entonces, eso es lo que quiero explicar, de que si nosotros hoy día pudiéramos o tuviéramos la posibilidad de poder aplicar este estudio, este análisis, podríamos eventualmente orientar de mejor forma las instancias de capacitación y tener obviamente mejores resultados. ¿Qué es lo que queremos evitar? Que a ti te capaciten en lo que tú realmente necesitas para desarrollar mejor tu función. No en aquello que va orientado solamente a cumplir con una meta. Y eso es lo que tenemos que, lamentablemente, hoy día seguir aceptando dentro de lo que es la administración pública, y me imagino que también en la empresa privada funciona en algunas ocasiones de forma similar. Veamos esta figura. Nosotros lo que buscamos, ¿cierto?, con la DNC, con la detección de necesidades de capacitación, es determinar en qué está fallando el profesional dentro de sus funciones y por qué está fallando. Y en el por qué está fallando nosotros tenemos que descartar factores externos, ya que aquí también ocurre algo bien particular. En muchas ocasiones, las deficiencias o los errores que puede estar cometiendo un trabajador pueden obedecer también a factores externos, como por ejemplo una situación familiar o personal que lo esté aquejando, ¿ya? Ya sea una depresión, ¿cierto?, una preocupación de índole de salud, en fin. Eso también puede afectar sin duda el rendimiento de un trabajador en su organización. Por tanto, también hay que descartar ese tipo de situaciones. Y ahí vamos a ver, ¿cierto?, algunos de los métodos que nosotros vamos a utilizar para poder ir pesquisando información valiosa para poder elegir el mejor método de capacitación y también que la temática a trabajar sea la más adecuada. Estos son algunos de los métodos o medios de detección de necesidades de capacitación. El primero de ellos es la observación. En rojo seleccionamos los más recurrentes o los más importantes. La observación, es decir, acudir un día, ¿cierto?, a observar directamente por un periodo de horas o en algún tiempo determinado el funcionamiento de un colaborador, de un trabajador respecto de un proceso en específico. Cuestionario. Podemos también aplicar un cuestionario tipo que podamos hacerle llegar a todos los trabajadores con algunas preguntas, orientadas también a poder detectar qué tipo de capacitación pudiéramos realizar. Entrevistas, ¿ya? Es decir, acudir directamente con una batería de preguntas al trabajador y preguntarle y ¿cierto? Evaluación del desempeño, lo que les mencionaba anteriormente, si la usamos de buena forma. Hoy día la evaluación del desempeño se ocupa con un objetivo bien esencial, que es desvincular o mantener a la persona. Si te va mal en tu evaluación del desempeño, te echan. Y todos sabemos que el fundamento o la esencia de una evaluación del desempeño es que a raíz de un mal resultado de evaluación, la organización
implemente, ¿cierto?, una instancia correctiva para que tú en el próximo periodo de evaluación tengas un mejor resultado. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen hoy día las empresas? Tienes una mala evaluación, este compadre es malo, hay que echarlo. Ese es el análisis que hoy día hacen la mayor cantidad de las empresas. Entonces, por eso que también cuesta mucho poder ocupar la evaluación del desempeño como insumo para una capacitación, porque lamentablemente a la evaluación del desempeño no le damos el uso que debiéramos. Solicitud de los supervisores. ¿Ya? Es muy importante también la información que nos puedan proporcionar los mandos medios, no la gerencia. ¿Ya? La gerencia ve probablemente resultados, no ve procedimientos. Quien está en todo momento viendo los procedimientos que desarrollan los trabajadores en el día a día son los supervisores, ya los mandos medios. Ellos conocen la realidad del trabajador, saben cómo se llama, a qué se dedica, dónde vive, por qué llegó tarde, por qué anda desmotivado, en fin. Él tiene ese insumo, él tiene la información más valiosa que puede tener una persona dentro de la organización. Después también están las reuniones interdepartamentales, que son, por ejemplo, cuando se reúne finanzas con recursos humanos y acuerdan algunas instancias. El perfil de cargo, que también es importante, si bien, pero no, obviamente no es un método 100% válido porque necesita ser complementado con otras actividades. Las entrevistas de salida, que se dan cuando una persona renuncia a un trabajo y le preguntan, ¿cierto?, ¿qué sugerencias haría para mejorar el trabajo de la organización? Pero también no es muy fiable, ¿cierto?, esta entrevista de salida. Y por último, el método mixto, que es cuando obviamente podemos recurrir a más de alguno de los medios indicados para poder tener más información y complementar la información existente. Estos son los medios. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? Ya, vamos ahora a los métodos. Aquí le vamos a pedir a Matías. ¿Está por ahí, Matías? Sí, profesor. Pero se ve como cortado. Ah, no, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Matías, pregunta, ¿usted está con su cuadernillo, no? No. No, porque estoy conectado al celular. Ah, ya. Entonces le vamos a pedir a... No se preocupe, que necesitamos una persona que tenga el cuadernillo a mano. Ah, ¿Algún voluntario? ¿A qué página corresponde, profesor? Porque me perdí igual. Página 18. Método de un DNC. Sí, metodología de un DNC. De ahí en adelante, léanos, por favor. Los principales métodos usados para llevar a cabo un DNC son conferencia de búsqueda, objetivo, generar mecanismos que permitan establecer condiciones concretas de las razones por las cuales no se han alcanzado los resultados deseados. Características. Se lleva a cabo en un ambiente ameno, duración de menos de una semana. Los participantes deben ser quienes trabajen en el ámbito a analizar. Síntesis del procedimiento. Los participantes exponen sus ideas sobre las principales causas. Se identifican todos los problemas. Se enfoca en el problema específico. Se plantea soluciones. Se generan objetivos con el propósito de conseguir el punto ideal. Se determinan las políticas posibles a considerar para lograr los objetivos. Se asumen compromisos de colaboración. Limitaciones. Requiere de una planeación elaborada entre los participantes y los organizadores del proceso. Un grupo muy grande puede generar tendencias
desproporcionales. Método. Origen. El método KJ, denominado también diagrama de afinidad, fue presentado en la década de 1960 por el antropólogo japonés Hiro Kawakita. Esta herramienta se destaca en lo que ordenar datos se refiere. Objetivos: conseguir información que se enfile a la resolución de problemas. Síntesis de procedimiento: precisar el problema a analizar. Los participantes plasman en fichas y papeletas los factores que éste considere que están generando el problema. Se ponen las fichas de los participantes y se agrupan según las semejanzas. Se expresa con flechas y o líneas las relaciones que guardan los grupos de fichas. Se identifican los grupos de mayor incidencia y por consiguiente los de mayor prioridad. Limitaciones. El organizador de la metodología debe comportarse con imparcialidad. Ventajas: permite la ubicación puntual del problema. La generación de las causas del problema es concebida por los que están al día a día en el episodio a discutir. Cuestionario. Objetivo: conseguir opiniones sobre un asunto específico que permitan reconocer los indicadores de tendencia. Síntesis del procedimiento: se perfilan los indicadores que conciertan al problema. ¿Hasta ahí o más sigo, profesor? Termine el cuestionario. Ya. Aprovechando que tenía ganas de leer. No, estoy acostumbrada a leer. Se plantean interrogantes para cada indicador cuyas posibles respuestas busquen clasificar el problema. Se genera un cuestionario con el grupo de interrogantes. Se aplica una prueba de cuestionario mediante un grupo de prueba. Una vez depurado el cuestionario, se aplica a los participantes del estudio. Las respuestas del cuestionario se transcriben a una hoja de cálculo para obtener los indicadores de tendencia. Con los indicadores se generan las conclusiones. Limitaciones: demanda el soporte de un operador de tendencias. Ventaja: se logra aplicar a un grupo. Se mantiene el anonimato y esto genera confianza en el grupo. Entrevista. La entrevista es un instrumento que admite optimizar la labor a desarrollar en el medio de la identificación de necesidades. Esta debe presentarse bajo un ambiente ameno y se debe buscar generar en la persona que ha sido entrevistada una sensación de haber sido entrevistado por alguien al cual le interesa identificar y trabajar en las necesidades de capacitación que requiera. A continuación se presentan 5 elementos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista con el fin de identificar las necesidades de capacitación. Trabajo previo a la entrevista. Los matices que el entrevistador debe tener en cuenta previo a la iniciación de la entrevista son: imagen personal, imagen institucional, la comunicación organizacional. Premisas para el entrevistador. Los entrevistadores deben formular una serie de requerimientos básicos para iniciar el trabajo de entrevista. El objetivo principal de la entrevista deben centrar toda la atención en su entrevistado, siempre tener presente la idea principal, tener claro el producto final. Recomendaciones para el rapport. A la hora de generar el rapport informe, es relevante que el entrevistador muestre las siguientes actitudes: empatía, confianza,
Puntos importantes para facilitar la cima. La cima o la conclusión es sumamente importante, ya que es básicamente producto de la entrevista. En esta fase se debe reflejar el logro del objetivo principal y los elementos que se deben considerar para generar un resultado satisfactorio. Son la retroalimentación entre los actuantes, la necesidad del logro. Importancia del cierre. Para alcanzar un cierre exitoso se debe tener en cuenta los siguientes elementos: el cierre global o conclusión tajante, la evaluación, el seguimiento de los objetivos. El cierre no debe ser tan solo una despedida, en realidad es el resumen de toda la interacción entre los actuantes. Esta debe cerrar de una manera cordial. Se debe elaborar una evaluación inmediatamente al culminar la entrevista. Y es en esta evaluación donde se genera listado de errores y aciertos con el entrevistado. Ahí sí. Oye, ahora, muchas gracias, se pasó. Ahí quedamos súper clarito entonces con respecto a los 4 métodos, ¿cierto? De este caso de evaluación. Vamos a hacer un breve resumen de los 4 para que no quede ninguna duda. Fíjense en la conferencia de búsqueda. La verdad que el método de la conferencia de búsqueda podríamos decir que es un método que no se utiliza. Ya la verdad que podríamos omitirlo respecto de la importancia que tiene. Sin embargo, en la prueba, cuando después ustedes tengan su prueba a través de la plataforma, obviamente igual le van a preguntar por este método. ¿Ya? Lo que yo quiero decir es que a nivel práctico, respecto de su implementación dentro de las organizaciones, el método de la conferencia de búsqueda prácticamente no se utiliza. ¿Ya? ¿Y por qué no se utiliza? Principalmente porque implica tiempo. ¿Ya? Hoy día las organizaciones cuentan con un tiempo bastante limitado y por tanto darle mucho énfasis a este tipo de procedimientos es bastante difícil, ¿ya? Ahora, después respecto al segundo método, que es el método KJ, ¿ya? También le van a preguntar por este método en la evaluación. Apunta más que nada a buscar la raíz del problema, ¿ya? Entonces, cuando complementario al método anterior, acá lo que se busca es identificar por qué razón, por ejemplo, podríamos estar teniendo bajos resultados en las ventas. ¿Por qué podríamos estar entregando productos de menor calidad? ¿Ya? Entonces se centra en descubrir cuáles son los problemas que nosotros, que nos están originando un déficit en la obtención de resultados o en la calidad de nuestros productos. Después, cuando nos vamos al tercer método, que es el método del cuestionario, ¿ya? Acá el método del cuestionario, la verdad que es un método que ustedes se van a encontrar a lo largo de toda su vida organizacional. Para todos nosotros, ¿cierto? Siempre vamos a considerar como instrumento válido la implementación o la aplicación de un cuestionario, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre con el cuestionario? Que nosotros, el cuestionario es de fácil aplicación, porque muchas veces el cuestionario es sí y no la respuesta. Es un cuestionario que puede ser cerrado, ¿cierto? Abierto, semiabierto, y considera muy pocas preguntas que tienen algún tipo de intervención mayor por parte de la persona. Entonces, es fácil de aplicar, es fácil también de reunir y fácil también después de tabular la información. Entonces nos puede entregar información bastante valiosa. Y por último, el método de la entrevista, que es un método, ¿cierto?, que es universalmente utilizado y conocido, y que se aplica en todo ámbito de la vida. Acá ocurre lo mismo. Nosotros podemos también aplicar una entrevista para poder reunir información importante para poder capacitar a nuestros trabajadores. Obviamente va a requerir un poco más de tiempo, pero nos va a entregar un 100% prácticamente de la fiabilidad de la información. Eso también es sumamente importante. Y lo otro, que también hay que considerar, que dentro de estos métodos, ¿ya?, no significa que sean los únicos métodos que nosotros vamos a utilizar para poder aplicar una detección de necesidades de capacitación. En la diapositiva anterior, ¿cierto?, que vimos, yo les mencioné distintos medios. Lo importante es que, en términos del estudio para su prueba, para la evaluación de la asignatura,
Estos obviamente van a ser los métodos oficiales con los cuales nosotros vamos a trabajar. Conferencia de búsqueda, método KJ, cuestionario y la entrevista. A esos métodos que yo les mencioné, ustedes tienen que complementarlo obviamente con aquellos que no estaban en el listado, que son todos estos que están en esta lámina o diapositiva. ¿Ya? Pero lo importante es que para la evaluación es clave esto: conferencia de búsqueda, método KJ, cuestionario y la entrevista. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? No, por mi parte, profe. No, profe, nada. Ya, No, vamos a profe. ver la última. Increíblemente llegamos muy rápido y al final del cuadernillo. Vamos a revisar, ¿cierto?, los elementos a considerar en una DNC. Y después yo les voy a mostrar en qué va a consistir el trabajo que ustedes van a tener que realizar, ¿ya? Para que más o menos se vayan haciendo la idea también y vayan pensando con quién van a trabajar. Así van adelantando un poquito de trabajo. Estos son los elementos que se deben considerar dentro de una detección de necesidades de capacitación. En primer lugar, tenemos que tener el nombre de la empresa, el título, ¿cierto?, en este caso de lo que vamos a utilizar, si va a ser un cuestionario, una entrevista, una conferencia de búsqueda, un método KJ, en fin, la fecha, el responsable principal y colaboradores, el índice, la introducción, la justificación, resumen del documento, método de trabajo, características del grupo del cual se obtuvo la información, ámbito en donde se obtuvo la información, apoyos materiales, procedimientos, resultados, episodios que no pueden solventarse a través de la capacitación, limitaciones para la realización del estudio. O sea, si ustedes se fijan, todos estos puntos nosotros deberíamos considerarlos para poder investigar qué tipo de capacitación y en qué tema sería lo más adecuado aplicar en nuestra organización. Entonces, reitero, hoy día nuestras empresas, nuestras instituciones son muy pocas las que hacen este trabajo previo. Y por eso que las capacitaciones no surten efecto. No todas, obviamente, pero la gran mayoría no tiene ningún tipo de resultado positivo o efecto tangible en los procesos y procedimientos y en la atención con las mismas personas. Porque este trabajo previo es el que no se hace. Entonces nosotros hoy día hacemos la misma capacitación para 150 trabajadores. Y probablemente esos 150 trabajadores tienen distintos intereses, distintas falencias, distintos potenciales. Por tanto, nosotros lo mínimo que debiéramos hacer podría ser agruparlos, ¿cierto?, por perfil o por afinidad y hacer distintos tipos de capacitaciones según los intereses y necesidades de cada uno. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Los juntamos a todos, ¿cierto?, una vez al año, hacemos una sola instancia de capacitación grande y con eso creemos que salvamos el año. Entonces, ahí es donde tenemos claramente una gran falencia en términos de capacitación. Vamos a revisar lo que va a ser el trabajo, chiquillos. Así se van a ir con la claridad. Igual anduvimos súper rápido. El cuadernillo 12 es un poquito más extenso. Yo creo que nos vamos a demorar un poquito más. Dame un segundito que estoy buscando la pauta del trabajo para poder mostrárselas y así también tengan más o menos idea de lo que van a tener que realizar. Insistir, chiquillos, que la entrega de los trabajos, llegó un instructivo por parte de la jefa de carrera, no se hace por correo. Sí o sí, el grupo y cada uno de los integrantes del grupo deben subir su trabajo a la plataforma. ¿Ya? No se aceptan trabajos por correo electrónico, para que lo tengan claridad. O sea, para que lo tengan claro. Porque el informe de notas se genera a raíz de los resultados de la plataforma. Ya, aquí les voy a mostrar, un segundito, les voy a mostrar el... Déjame compartir, ahí sí.
Ahora sí. Ya. Aquí está la pauta, chiquillos. ¿La pueden ver o no? ¿Se ve? Está pequeña la letra, profe. Habría que... Vamos a agrandar un poquito. No sé qué día la hoja, profe. A alguien se le quedó el audio abierto. Apaguen sus micrófonos, por favor. No quiero escuchar cosas que no debería. Ya, ahí ven un poco mejor, ¿o no? Tengo para ¿Sí? agrandar más. Ya. Ahí está bien. Sí, profe, se ve bien. Ya, ahí tenemos a toda prueba de aumento de lentes. Ya. Bueno, ¿cuál es la indicación del trabajo? En primera instancia, ¿cierto? En grupos de 2 a 4 estudiantes deberán confeccionar un cuestionario y una entrevista como instrumentos de diagnóstico de necesidades de capacitación. ¿Ya? ¿Cuál es el contenido a desarrollar? O con el cual deberán guiarse, ¿cierto? Para realizar el trabajo deberá apoyarse en el cuadernillo número 1 de la asignatura y en los ejemplos remitidos por el docente. ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo a ustedes, cuando les envíe cuando les suba esta pauta en la plataforma, también la voy a acompañar de un ejemplo, ¿ya? Para que ustedes guíen la realización de su cuestionario y de su entrevista. Obviamente no pueden copiar el mismo trabajo, pero les va a servir mucho como guía. Después dice, instructivo, desarrollo de trabajos para estudiantes. Esto es lo que define, ¿cierto?, la institución. Dice que los trabajos escritos a desarrollar por los estudiantes son de carácter grupal, con un máximo de 4 miembros por grupo. La entrega debe ser realizada en formato Word, tamaño carta, fondo blanco, tipo de fuente Arial, utilizando tamaño de letra número 14 en negrita para títulos y letra número 12 en negrita para subtítulos y letra número 11 para texto o párrafo general. Los márgenes corresponderán a 2 centímetros por lado con un interlineado de 1.5. La redacción y ortografía son factores de importante carácter al momento de la evaluación. ¿Qué no tiene que tener el trabajo? Portada, ¿cierto? Desarrollo del cuestionario, desarrollo de la entrevista, que es lo que yo les pido obviamente. La bibliografía, en caso de que hayan recurrido a algún tipo de página web, ¿cierto? O algún libro para poder obtener información. Y la puntuación se da de la siguiente forma. Por la portada tiene un punto, por el desarrollo 5 puntos y la bibliografía otro puntito. ¿Ya? Les voy a mostrar un trabajo de ejemplo de un compañero de otro curso para que lo puedan chequear. Para que tengan más o menos una referencia de cómo tienen que hacer el trabajo para que no tengan ningún tipo de inquietud. Este es el trabajo, ¿cierto?, de unos compañeros de ustedes, de otra sección. Si ustedes se fijan, está el logo, está la portada, va indicado el título, el nombre, ¿cierto?, de los estudiantes, también su correo electrónico, la fecha de entrega. Aquí va el cuestionario, ¿cierto? Este es un cuestionario que diseñaron ellos. Recuerden que lo que tiene que contener, ¿cierto?, también importante, la DNC, la información de la empresa, nombre de la empresa, dirección, correo electrónico, teléfono, antecedentes del encuestado, ¿ya? Y a continuación las preguntas del cuestionario. Estas son algunas de las preguntas que ellos definieron en la aplicación de su cuestionario. Entonces, si ustedes quieren guiarse por este trabajo, no tengo ningún problema. Obviamente lo tienen que adecuar a su originalidad, a su creación, componentes que obviamente no pueden mantener ni copiar. Ahí tenemos el cuestionario, ¿cierto? Y después hicieron la entrevista. Y ahí están las preguntas de la entrevista. Hicieron una entrevista de 15 preguntas. Profesor, ¿Sí? ¿hay un mínimo de preguntas para la entrevista?
10 preguntas. Es como el mínimo adecuado. Ya. Después ellos consideraron linkografía. Eso no existe, linkografía, y yo obviamente les tuve que corregir eso. Simplemente ustedes le colocan cierto bibliografía o artículos en la web, pero linkografía no existe. Y colocaron las páginas de donde obtuvieron las preguntas, donde se guiaron. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si aquí ellos colocan dirección de personal, formato y cuestionario para elaborar. Yo, por ejemplo, aquí lo pincho, pongo a abrir. Obviamente no debiera ser igual el... Por ejemplo, aquí ellos algunos sacaron algunas preguntas. Obviamente no tienen que ser iguales, es una guía, no tienen que copiar la información, o si no eso es considerado plagio. ¿Ya? Así que ojo con eso. Por eso que van a tener 3 semanas para poder entregarlo. 3 semanas a contar de hoy día, sí, hoy día sábado, sí, porque lo van a tener que entregar el sábado 3 de marzo. Va a ser el plazo final de entrega. ¿Ya? Pero eso va a quedar todo registrado en la plataforma. Profesor, ¿Sí? ¿3 de abril? 3 de abril. Sábado 3 de abril, sí. ¿Y qué dijo marzo? Ah, sí, pero sábado 3 de abril. Semana Santa ahí, profe, igual vamos a tener clase nosotros. No creo que viaje a alguna parte, ¿cierto? No, le preguntaba por usted, a lo mejor tenía algo que hacer. Buena pregunta. Yo no sé si vamos a tener, porque es Viernes Santo, ¿cierto? El sábado igual es feriado, me parece. Viernes, sábado. Viernes, Viernes y sábado. sábado. Viernes y sábado. Y domingo de resurrección. Ah, miércoles. O sea que ese sábado no vamos a tener clase. Sí, difícil que tengamos clase. Ya, voy a averiguar entonces, chiquillos, porque de repente el instituto igual es extraño con estas fechas, de repente no sé si... El año pasado me acuerdo que en la víspera la víspera de Navidad tuvimos clase un día sábado con un curso. Profesor, Que no era feriado, pero ya, ahora es feriado. profe, ¿Sí? ya que va a consultar por el tema de Semana Santa, ¿podría consultar por el tema de las elecciones para el 10 y 11? Al parecer, va a tocar el vocal de mesa. Chuta. Oye, qué buena pregunta. O sea, eventualmente Bueno, podríamos no tener clases en 2 días. o ver cómo se puede coordinar el día sábado, a lo mejor extenderlo hasta las 2 y recuperar un tiempo en el próximo. A mi juicio, no sé el resto de compañeros y compañeras. Claro, no, es que eso tengo que verlo con la jefa de carrera. Me imagino que igual, pero qué bueno que lo planteamos, porque claro, efectivamente tenemos el sábado 3 de abril, que va a ser feriado, y el 10 y 11 son las elecciones. Profesor, una consulta, y cuando han pasado estas cosas, ¿no se recupera un día de semana, por ejemplo, en la tarde, después de las 8, después que todos los colegas hayan regresado de sus trabajos? Sí, también O, se puede. De hecho, si por ejemplo el día sábado no pudiéramos tener la clase, eh, ahí podemos hacer la clase, por ejemplo, un día jueves, un día viernes. Ahí vamos a tener que coordinarnos. ¿Ya? Lo que pasa es que igual los lunes, los martes y los miércoles igual tengo ocupados en las tardes, noche, igual hago clases en otra institución. Entonces ahí tendríamos que ver qué día pudiéramos acordar. Puede ser un día jueves, puede ser un día viernes. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver, no se preocupe, vamos a encontrar la solución. ¿Ya? Pero qué bueno que me hicieron gracias. esas preguntas. Yo voy a averiguar qué ocurre con el día 3 y con el día 10. Aunque yo creo que el día 10, lo más probable es que sí tengamos la clase. ¿Ya? Porque la vez pasada, justo cuando fue la elección de los constituyentes, tuvimos clases ese día. O sea, Profe, es que yo ¿sí? consultaba por el tema que estoy de vocal de mesa. Ah, perfecto. Ya, pero ahí podemos buscar la forma de quizás dejarle la clase grabada para pues usted la pueda revisar.
Profesor, yo, Jorge Cantero, igual ese día, como soy funcionario público, Sí. nosotros estamos comprometidos en los servicios. Hoy sí, yo también, en todo caso. Yo creo que ninguno, yo creo que varios vamos a estar complicados ahí, también se me había olvidado eso. Ya, voy a hacer las consultas y ahí les cuento cómo lo resolvemos. Tenemos tiempo todavía para poder resolver esa duda. A mi juicio nos complicaría menos el día sábado, el sábado 3, perdón, Semana Santa, ya más complejo hacer clase el 10, en mi punto de vista. Claro, no, pero después nos van a caer las penas del infierno. Agáchate Semana Santa. Castigar No, ahí. y lo otro, profesor, que ya tenemos una clase atrasada que fue la semana pasada, porque no sé cuál sería el profesor que estaba enfermo, entonces esa clase también se suspendió. Claro. Ya, pero miren, ahí no se preocupen, ahí vamos a ver la forma de poder resolverlo. Incluso podemos adelantar probablemente la clase, o en defecto el próximo sábado, ¿cierto? Hacemos una clase extendida. Ahí lo voy a conversar con la jefa de carrera y les cuento cuál es la mejor opción. Ok. No nos adelantemos antes de que ocurran las cosas. Vamos a resolverlo antes. Ya, ¿en qué estábamos entonces? Ya, en el tema del trabajo. Preguntas. ¿Hay dudas con respecto a lo que a lo que tienen que hacer con el trabajo? Profesor, yo tengo una pregunta. Ahí en ese rubro donde estaban las preguntas, ¿se realizan las preguntas solamente o se responden igual? No, solamente se realizan las preguntas. Ustedes están construyendo los instrumentos solamente. Ah, perfecto. Ya, gracias, profesor. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Teníamos que definir el tema de las pruebas o exámenes. Ya, pues si quieren pónganse de acuerdo ahora. Yo me voy a quedar en audio. Ustedes ven ahí. Les doy unos minutitos para que aprovechen de coordinarse y nos vamos con la fecha definida ya. No sé si les parece. Sí, profe, ya lo habíamos, Sí, profesor. lo estábamos conversando el tema del horario. Estábamos definiendo que se iba a continuar en la modalidad del día viernes de 20 a 21 horas. ¿Cuándo es la primera prueba, profesor? Va a quedar en ese horario entonces, de los viernes de 20 a 21 horas. ¿Sí? Sí, está bueno eso. Ya, nosotros... Sí, profesor, con un tema de que la mayoría de los compañeros pueden. Ya, perfecto. Ya, entonces tendríamos la primera prueba el próximo viernes, que sería la prueba correspondiente al cuadernillo número 1. Lo voy a anotar aquí, un segundito para poder enviarle después la información a la jefa de carrera. Un segundito. Ya, entonces tenemos el viernes 26 de 20 a 21 horas, ¿cierto? Sí. Ya. La primera prueba la vamos a dejar fija enseguida, ¿ya? Las otras van a depender de qué es lo que va a ocurrir con las clases. Pero ya tengo claro de que sean los viernes en ese horario, ¿cierto? Sí, lo que sí, profe, el examen, ¿Ya? generalmente lo estábamos teniendo cuando obviamente terminaban todas las clases y el último examen lo tuvimos el día lunes, después de terminar la última clase, valga la redundancia, pero tenemos que conversar como curso porque el otro día estuvimos discrepando que estaba muy, estaba muy encima, así que tenemos que definir el día del examen.
Ya, ahora yo les sugiero, a los otros cursos igual les sugería que también es buena iniciativa, que el examen lo puedan tener 1 hora antes de la clase nueva que van a iniciar, para que así tengan los tiempos suficientes para poder estudiar. Al ser de esa manera, ahí estaríamos haciendo el examen final 1 hora antes de una asignatura nueva. Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, supongamos que el 10 de abril ustedes, por ejemplo, iniciaran otra asignatura, por ejemplo, ya matemática financiera. Y la clase se está pronosticada a partir de las 10, ustedes que tengan su examen de 9 a 10 de la asignatura anterior. Eso lo hacíamos con varios cursos y les acomodaba porque tenían toda la semana completa para prepararse para el examen. Claro, es que justamente era eso lo que nosotros no queríamos, que se topara o que estuviera muy encima con la asignatura nueva. Ya. Es que al final eso no le genera ninguna dificultad. Porque como es clase nueva, Eso sí, tendríamos que verlo con los compañeros. pues eso tienen que conversarlo ustedes, pues ahí tienen que Exacto. ustedes ver cuál es la mejor opción. Yo eso se lo sugiero como experiencia en el sentido de que a los cursos al menos eso le da resultado, para poder tener más tiempo entre entre una clase, ¿cierto? Y también y el examen. En estos temas igual sería bueno que de los 14 todos pongan su punto de vista, porque de repente saltan cuando estábamos a punto de ingresar a un examen o estamos a puertas de algo que nos piden en el Manifiestan estudio. Entonces se manifiestan y que tenemos que interactuar todos durante, ya sea por el WhatsApp o en esta instancia, porque al final llega el momento de rendir un examen, algo, y todos tenemos diferentes puntos de vista, somos todos diferentes, entonces la idea es que tengamos